Gracias, Pastor, por la presentación y bueno, acá lo más importante es, el centro de este programa es el Señor Jesucristo y que todos los que están conectados puedan oír la palabra de Dios. Y yo esta noche les quiero hablar este, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Les quiero hablar acerca del rapto de la iglesia. Este tema de la pandemia y de la cuarentena que ya lleva más de 150 días, de pronto ha producido algo tremendo en la gente y de pronto hoy se encuentran muchas familias reunidos, esposo, esposa, chicos, a veces los abuelos, y esto ha traído un poco de conflictos familiares. Hay muchas noticias de familias que esto ha traído discordia, pleitos, muchas separaciones. Es increíble de lo que ha pasado porque la gente es como que está fría, como que está indiferente, como que la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría. La Biblia lo dice en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es, Pastor. Así que yo en esta noche quiero hablarles un poquito y alentarlos a los hermanos a que se tienen que aferrar al Señor. Y también quiero incentivar a los creyentes que tienen que interceder por sus familiares, seres queridos, amigos, vecinos, parientes. ¿Por qué? Porque así como esto de la pandemia fue repentino y nadie lo esperaba, muchos tenían unos mensajes, algunos que yo los podía escuchar de distintas naciones, unos mensajes como que eran motivadores en vez de predicadores. Y muchos han estado anunciando un evangelio como de oferta, y muchos estaban diciendo que iba a ser un año tremendo y que iban a suceder cosas increíbles en la iglesia y que lo mejor estaba viniendo. Sin embargo, si vamos a la palabra, no es lo que dice la palabra. Por eso es importante hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo hoy lo quiero llevar al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, le voy a compartir unos versículos y después le voy a acompañar con otros versículos, pero lo que yo quiero es concientizar a la iglesia, porque nosotros estamos viviendo la postremería de los tiempos, de la cual se habló, que es el tiempo final de la iglesia. A nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo, nos toca vivir el tiempo más glorioso de la iglesia, aunque tengamos pandemia, cuarentena, aunque la maldad se multiplique, es el tiempo donde va a ocurrir un acontecimiento que va a ser una alarma mundial. Va a ser algo tremendo lo que va a ocurrir, porque en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo ni cuenta se va a dar, pero miles de millones de personas van a desaparecer de la tierra al mismo tiempo. No van a saber lo que pasa, pero los servicios de inteligencia se van a activar por todos lados, en todo el mundo, porque se van a encontrar con que se quedaron una familia donde había 10, por ahí se quedaron 5, y 5 desaparecieron de la tierra. Así es, Pastor. Y esto es lo que va a suceder, y nosotros tenemos que preparar a la iglesia, porque lo que está sucediendo es como en los días de Noé. Cuando la Biblia habla de los días de Noé, está hablando de que en aquellos días dice que la maldad se multiplicó y de continuo el corazón del hombre estaba siempre
de continuo el mal. Y dice que Dios vio esto porque el olor del pecado había subido al cielo y Dios estaba asqueado de lo que estaba sucediendo en la tierra. Pero Dios encontró a un justo llamado Noé y Dios planificó, él dijo, voy a raer la tierra de pecado y de pecadores. Pero aunque Noé pasó, según los historiadores dicen que unos de 100 a 120 años construyendo un arca, mientras tanto él estaba predicando. Pero la incredulidad es un espíritu diabólico y satánico. Noé se preparó y preparó a la familia para salvarse. Pero esa gente de ese tiempo no estaba preparada para un acontecimiento tan tremendo y los sorprendió y se perdieron. Y Dios limpió la tierra de pecado y de pecadores. Y lo que va a suceder ahora es lo que el Señor Jesús dijo, que la venida o el rapto de la iglesia iba a ser como en los días de Noé. Entonces hoy la gente no está preparado, el mundo no va a estar preparado para esto, pero lo importante es que la iglesia se tiene que preparar para un acontecimiento de esta magnitud. Entonces es importante alertar para que la iglesia entre en comunión pleno con el Señor, porque hay mucha gente que iba y venía de la iglesia, y de pronto estaban convencidos, pero no todos estaban convertidos. Y es importante la conversión del individuo, de la persona, del ser humano. Y aquellos que son creyentes no deben dejar de orar, interceder, clamar por su ser querido. ¿Por qué? Porque Cristo, de hecho, en la cruz del Calvario, Él redimió a los seres humanos, Él salvó a toda la humanidad, pero no la humanidad viene a Cristo para ser salvo. Y uno tiene que saber que dentro de esta cajita de barro, dentro de este vehículo, entonces la gente se prepara para vivir, pero no se prepara para el fin de su vida. Porque uno tiene que elegir en vida, uno tiene que elegir mientras está respirando dónde y con quién va a pasar su eternidad. Porque una vez que la persona, el individuo expiró, la muerte significa separación. Es cuando se separa el alma del cuerpo y va a buscar su morada. El tema es que si yo en vida no acepté esto, yo con Dios no tendré nada. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por Cristo Jesús. No hay religión que salve al ser humano. Lo que salvó es la obra redentora de la cruz. Cuando uno viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, la sangre de Cristo perdona, limpia, purifica, santifica, justifica, y el alma es salva. Entonces, cuando uno que tiene a Cristo en el corazón, cuando se produce la muerte, que es la separación, el alma va a buscar su morada y va a un lugar llamado paraíso, que es la antesala de la vida eterna, y ahí va a esperar hasta que se produzca el rapto de la iglesia. Y después, bueno, los que no aceptaron a Cristo van a otro lugar donde van a tener que esperar los 7 años de las bodas del Cordero, o sea, cuando se reúne la iglesia, la novia, con Cristo Jesús, y se produce las bodas del Cordero, que son 7 años, y después viene el milenio, donde recién en el milenio, después del milenio, van a resucitar los que no tienen a Cristo, pero ya no tienen oportunidad, porque ya resucitan para juicio y condenación. Y uno tiene que saber que el que viene ahora es Jesucristo, que Él hace 2000 años vino como Salvador.
Pero ahora no viene como Salvador. Él viene como juez ahora. Él viene a levantar la iglesia. Así que quiero compartirles lo que va a estar pasando. En Apocalipsis 13, en el versículo 15, en adelante, dice la palabra de Dios así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto es como en los días del profeta Daniel, cuando Nabucodonosor se hizo hacer su estatua, y aquel que no lo adoraba eran enjuiciados y condenados a muerte. Esto es lo que va a estar pasando cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo. Aquí va a haber un gobierno en la tierra que va a ser algo terrible, mientras la iglesia va a estar 7 años de boda, una fiestita que el Padre ya preparó para la iglesia con Cristo, después de un noviazgo de 21 siglos. Se va a reunir para el casamiento, unas bodas que va a durar 7 años, pero aquí abajo va a haber un gobierno que se va a dividir en 2 partes de 42 meses cada uno, 3 años y medio, donde en esos 3 años y medio los judíos que han aceptado al falso Mesías, él va a hacer todo lo posible de que cambie este sistema, y el diablo dice que le pasará todo el poder y la sabiduría para gobernar el mundo. Entonces lo que va a traer es una restauración, por ejemplo, de la economía. Hoy tenemos un problema económico mundial. La falta de trabajo, la falta de dinero, va a venir un problema ahora con el hambre, van a empezar a faltar cosas tremendas, pero este hombre lo que va a hacer es que en estos primeros 42 meses va a crear una economía mundial, y para esto se necesita una única moneda mundial. Entonces, de esa manera él va a traer una estabilidad económica a nivel mundial. Va a cesar el hambre, van a cesar las guerras, no habrá conflictos, todo va a cambiar de tal manera que todos van a decir: ese es Dios, a Él hay que adorarle. Y los primeros que van a cometer el error más grande de toda la historia es el pueblo de Israel, que va a hacer pacto con Él, porque como hace 2000 años, 2020 años, no aceptaron al verdadero Mesías, Jesucristo, Dios va a permitir que por no haber aceptado la verdad, acepten la mentira. Entonces, a los 3 años y medio, cuando este hombre ya los hizo entrar a todos y se hizo adorar, se hizo pasar por Dios, se va a sacar la careta y va a mostrar realmente quién es, y comenzarán 3 años y medio de algo terrible en la tierra, que muchos lamentarán haber creído en ese falso Mesías, y va a ser algo tremendo. Le comparto el versículo 16, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso es lo que va a ser el gobierno del anticristo. Nadie va a poder circular en el mundo si no tiene la marca de la bestia, o en la mano o en la frente. Nadie va a poder comprar ni vender
al que lo agarren, si de pronto no tiene la marca, lo van a apresar, lo van a torturar. Dice que algunos buscarán la muerte y no la hallarán. Será algo terrible. Entonces es importante que aquel que está frío se caliente en el fuego del Espíritu. Aquel que se apartó, que se vuelva a Cristo de todo su corazón. Y usted que es creyente y su madre, su padre, su abuelo, sus hijos no están convertidos a Cristo, tiene que interceder, clamar, gemir y suplicar y rogar que esas almas se salven, porque va a ser algo terrible lo que va a pasar en la tierra. Esto es lo que va a estar pasando. Todo esto que estamos viviendo es un ensayo de lo que va a estar ocurriendo. Entonces es importante que la iglesia abra los ojos y pueda discernir el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo final. No hay más tiempo. Entonces dice el 17, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, únicamente así. Si no, el que no tiene la marca en la mano o en la frente es un indocumentado. Lo van a detener, lo van a llevar preso y lo van a torturar. Mire, el versículo 18 es impresionante lo que dice. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Cuando dice que aquí hay sabiduría, y dice que contemos el número, pues es número de hombre. ¿Por qué dice que es número de hombre? Porque el hombre, por causa de la rebelión y del pecado y de la maldad y de las prácticas que hace el hombre, lejos de Dios, le da el número al código, le da el código del número 666. Si bien hay muchos ejemplos de por qué es el 666, yo solamente voy a leer dos partes de la Biblia. Una está en Gálatas 5. Quiero leerle porque es importante que nosotros como iglesia sepamos lo que pasa, dónde estoy parado, qué estoy haciendo. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia dice así en el capítulo 5, de Gálatas, en el versículo 16 en adelante, dice así, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y acá viene lo que yo quiero compartir. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo le invito a todo el que está conectado y tiene la Biblia, usted si lee detenidamente, usted va a encontrar que aquí hay 18 ejemplos de las prácticas del pecado
del hombre, y por eso le da el número, como dice, el que tiene sabiduría cuente, pues es número de hombre, porque el hombre, por sus prácticas del pecado, le da el número. Son 18 ejemplos, dividido 3, son 3 grupos de 6. 6, 6, 6. Entonces, el hombre es el que, por causa de una vida pecaminosa y de no arrepentirse, le está dando el código al 666. También lo dice en Timoteo capítulo 3. ¿Qué decís, pastor? Así es, pastor, tremendo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es. Entonces sí, es importante que todo creyente que esté escuchando este programa a esta hora de la madrugada, es que Dios lo preparó para hablarnos. Dice Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo, habla del carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en estos días, en este tiempo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas que se cierran en sí mismos, viven para sí, no les importa lo que pasa alrededor. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No sé si les suena esto, que lo que ocurre hoy, que los hijos son desobedientes, son respondones, no se sujetan, no son dóciles, no quieren obedecer las enseñanzas de los padres. Cada vez se va perdiendo más, y dice, serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hoy podemos ver que los hijos muchas veces se han olvidado lo que los padres se han sacrificado y han hecho por ellos, y de pronto hoy no tienen afecto, no tienen amor, no tienen compasión, no les quieren dedicar tiempo a los padres. Algunos lo que hacen es depositarlos en un geriátrico y se olvidan de que están ahí. A veces los dejan enfermos, a veces pasan hambre, pasan necesidades, un montón de cosas, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es lo que se cumple. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La gente hoy, a veces uno le habla de Dios y el incrédulo, el impío, por así decir, el mundano, reniega y dice, ¿qué va a haber Dios con lo que pasa, con lo que esto? Porque encima el resultado de una vida pecaminosa, en desobediencia, en rebelión, después le atribuyen a Dios. Pero el error lo comete el hombre, porque el hombre le dio la espalda a Dios. Claro, y cree que puede vivir sin Dios. No, el hombre fue creado tremendamente religioso y necesita adorar a algo, y equivocadamente se postra y adora dioses muertos que tienen ojos y no ven, tienen oídos, no les pueden oír, tienen manos, no le pueden extender la mano, no caminan. Yo les llamo los paralíticos, porque para que anden hay que levantarlos y llevarlos en andas. Así es. Pero bueno, esto es lo que va a estar pasando. Esto es lo que pasa hoy. Será como en los días de Noé. Entonces lo que uno tiene que hacer es prepararse. ¿Por qué? Porque Noé se preparó con su familia, pero los que no hacían caso de Noé, la incredulidad, la desobediencia, hizo que no estén preparados, y de pronto vino el diluvio y se los llevó a todos. Se perdieron para siempre. Así que esto es lo que va a ocurrir en este tiempo. Si usted tiene la bendición de escuchar este mensaje de la palabra de Dios, esto no es que es un mensaje apocalíptico para asustarlo, para que tengan miedo. No tenemos necesidad de hacer esto. Esto es la palabra de Dios, y esto
Lo que estamos viendo en este tiempo, lo que está ocurriendo en el mundo, es lo que dice la palabra de Dios. Amén, No así ocurre es, pastor. nada en el mundo que no esté escrito en la palabra de Dios. Quiero compartirle también lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, quiero compartirle esta lectura bíblica en el nombre del Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así Hay es. una diferencia entre el incrédulo religioso y el cristiano, el creyente. El cristiano es un seguidor de Cristo que voluntariamente oyó el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, y reconoció que estaba en pecado, viviendo en pecado y que sus pecados lo condenaban. Al oír el Evangelio, tomó una decisión, se arrepintió de sus pecados, vino a Cristo, el Señor lo perdonó, su nombre fue escrito en el libro de la vida eterna, y cuando el creyente expira, duerme, y un día Cristo lo va a despertar. Pero hay una diferencia con el incrédulo. El incrédulo se murió, va a la sepultura, lo dice allá en el Evangelio de San Lucas, ahí está la historia de Lázaro y está la historia del mendigo. Lo que pasa, a uno lo entierran y a otro vienen ángeles y lo llevan al seno de Abraham. Ese es el creyente. Así es. Entonces dice, para que Pablo dice, no queremos que ignoren estas cosas para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El creyente tiene una esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es la vida. Pero el que está en el mundo y no conoce a Dios, solo vive de una religión hueca y vacía. Cuando llegó el momento de que pierde un ser querido, no tienen consuelo. Sin embargo, el creyente es consolado porque sabe que ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Cuando expira este cuerpo, el alma se desprendió de esto corruptible y va a un descanso. Y el creyente, al saber que su ser querido se fue a la presencia de Dios, y dice que nos volveremos a encontrar y nos volveremos a ver. Por eso el creyente, cuando se despide, se dice hasta luego, nos veremos. Pero el que no tiene esperanza no puede decir lo mismo. Entonces está lo que está diciendo Pablo, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Jesús. Acá lo vuelve a decir, durmieron en Jesús. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los creyentes que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque dice que va a ocurrir algo tremendo, que es justamente lo que estamos hablando, que es el rapto de la iglesia. Cuando Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá, está hablando de Cristo, eso está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque ahora cuando Cristo venga, dice que en las nubes nos encontraremos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice? Mire lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. ¿Por qué emplea la palabra primero? Porque hay dos resurrecciones. La primera resurrección es de los que tienen a Cristo, los que durmieron con Cristo en el corazón con una esperanza de gloria. Entonces, cuando se produzca el rapto de la iglesia, de los creyentes que estamos con vida, esperando la venida, anhelando la venida del Señor, dice que no vamos a preceder a los que están en la tierra, sino que ellos resucitarán primero y nos juntaremos e iremos al encuentro de Cristo en las nubes y nos iremos con el Señor allá a esa fiestita de 7 años
de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando pasen los 7 años de fiesta, mientras la iglesia, mientras los que hoy a veces somos cuestionados, criticados, murmuran de nosotros, hacen escarnio y un montón de barbaridades de lo que dicen, mientras nosotros, la iglesia, estemos de fiesta, 7 años aquí abajo, hay 7 años también, que son esos 42 meses primero, donde hay todo, aparentemente está todo bien, está todo bueno, pero va a haber un régimen aquí y a los 3 años y medio el anticristo se quitará la careta y empezará a perseguir, y sobre todo, si hay creyentes que no fueron en el rapto, porque esto va a suceder también. La Biblia habla, ahora lo voy a compartir, de que habrá 2 personas, el uno será tomado y el otro será dejado. También habla de las 10 vírgenes, 5 fueron y 5 se quedaron. Y eso está hablando de la iglesia, esto está hablando de los cristianos, de los creyentes. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, hermana, usted que está ahí, que es creyente, que un día aceptó a Cristo, usted está bien, está conectada, está buscando de Dios, algunos se están reconciliando, pero hay muchos que no conocen a Cristo, que son familiares nuestros. Y si nosotros no le hablamos de Jesús, no le hablamos la verdad, no tendrán oportunidad. Entonces es importante que usted le hable de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, quiero compartirle en 1 Corintios 15. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51. Observe lo que dice Pablo, el apóstol, a la iglesia de Corinto. He aquí, os digo un misterio. Dice Pablo, esto es un misterio. ¿Por qué? Refiriéndose al rapto, porque de repente hay personas que van a desaparecer. Su ropa, su auto, sus bienes, todo quedará ahí. Porque todos acá en esta tierra somos inquilinos. Aunque uno diga, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de aquello, tengo tantas posesiones, estamos alquilando, de prestado. Así que no se aferre a las cosas terrenales, porque las cosas terrenales te tiran para abajo. Así que tenemos que estar alerta y atentos para que en cualquier momento la voz de mando del Señor se va a oír, y tenemos que estar preparados para irnos en el rapto de la iglesia y no quedarnos por nada. Usted se tiene que esforzar, usted se tiene que calentar en el fuego del Espíritu, llenarse de la presencia de Dios y estar conectado en sintonía con el canal del cielo. Gloria a Dios. Porque esto va a ocurrir, esto va a pasar. Mire lo que dice Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué está diciendo? Que hay quienes van a estar con vida, alabando a Dios, sirviendo a Dios, predicando la palabra, y de repente viene el Señor y se produce el rapto y nos vamos de esta tierra. Entonces dice la palabra, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es lo que la mente humana no alcanza a entender. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Mire, yo le voy a decir algo, a usted no le tiene que importar cómo lo va a hacer. Lo cierto es que la Biblia lo dice y esto va a ocurrir. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, usted intente abrir y cerrar el ojo. Ese es el tiempo que le va a llevar al poder de Dios para transformar
este cuerpo de carne y hueso corruptible en un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios. Y nos iremos más allá del sol, más allá del cielo azul, más allá de las estrellas. No paramos hasta la misma presencia del Señor, donde están las mesas preparadas para las bodas del Cordero. Así que yo le aliento, hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de tener esa plena comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acá está hablando Pablo de que se tocará una trompeta y habrá la trompeta final. Ahora usted no crea que de pronto se van a escuchar trompetas y la gente va a decir, ¿qué pasa? No, la trompeta de la que habla Jesús, de la que habla Pablo aquí, es algo espiritual. No lo va a oír el mundano, no lo va a oír el incrédulo. Es como el silbato que el perro adiestrado, cuando su amo toca el silbato, sabe que el perro que es para él. Ser algo preparado para el oído espiritual, para los creyentes, para los que tienen el Espíritu Santo, porque Jesús dijo en San Juan 14, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si así no fuere os lo hubiera dicho, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque en nosotros Él ha hecho morar su Espíritu. Gloria a Dios. Y como nosotros somos propiedad privada del Señor, Él viene a buscar a los suyos. Amén. Gloria a Dios. Y esto es importante que el creyente lo entienda, lo sepa, esté convencido de que esto va a suceder. Pero, ¿sabe, hermano, hermana, escape por su vida? Usted predíquele a otros, pero usted no puede salvar a su esposo, ni a su esposo la puede salvar a usted, ni usted puede salvar a sus hijos, ni los hijos a los padres. La salvación es individual. ¿Por qué? Porque Dios nos creó no un robot, sino que nos dio libre albedrío, que es el poder de la decisión, que es la voluntad que Dios puso en el ser humano para que nosotros la usemos. Por eso cuando se nos predica el Evangelio, uno tiene la libertad de decir acepto o rechazo. Pero después también tiene sus consecuencias. Entonces es importante que en este tiempo usted y yo nos preparemos porque esto va a suceder. Yo no quiero que usted se asuste. Usted que está escuchando en esta madrugada y diga por ahí, yo pensé que me iba a hablar de liberación, de sanidad. Mire, mientras yo predico esto, Dios lo está liberando de condenación. Dios te lo está liberando de temores, de dudas. Sí, Dios lo está liberando del pánico, porque este mundo va a seguir, pero hay un pueblo que se va y un mundo que se queda. Gloria a Dios. Un pueblo que es salvo y un mundo que es condenado. Mire, se lo voy a ejemplificar. Acuérdese cuando Dios decide libertar al pueblo de Dios del faraón de Egipto. Dios los saca. Sabemos que a celebrar fiesta, que es la Pascua, pero luego se encuentran con el Mar Rojo y el ejército de Faraón atrás. Entonces, ahí el pueblo clama y se quejó, porque el pueblo ese era muy quejoso, y le decía a Moisés, el libertador, ¿qué hizo Dios? Estábamos allá, teníamos todo, aunque éramos esclavos, sometidos, pero nos sacó Dios acá para matarnos en el desierto, y ahora tenemos el mar enfrente y el ejército atrás, no va a quedar nadie. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Le dijo, la vara. La vara es símbolo de la palabra de Dios. Y le dijo, usala. Y Moisés se acercó al mar, golpeó el mar y el mar se abrió. Sopló Dios, congeló las aguas y abrió un camino. Y pasaron en seco. Pero atrás venía el ejército y quisieron hacer lo mismo. El ejército o Egipto simboliza el mundo incrédulo, religioso no creyente. Amén.
El pueblo de Dios que pasa en seco simboliza a la iglesia, el rapto. Entonces el pueblo pasó en seco, el ejército quiso hacer lo mismo, cuando se metieron en el mar se cerró y los tragó a todos. Por eso hay un pueblo que se va, un pueblo que se salva, pero hay un mundo que se condena a sí mismo por no arrepentirse Así y es, no pastor. aceptar la vida, que es Así es. Cristo Jesús, Hijo de Dios. Así Esto es. es importante. No sé si habrá alguien por ahí que está, ¿qué está pasando ahora en tu corazón? Este no es un tiempo de jugar al Evangelio. Este es un tiempo de arrepentirse de verdad, consagrarse a Cristo, porque si no el Señor va a venir y hay algún creyente tibio y mundano que ni cuenta se va a dar. Se va a dar cuenta y va a ser el que va a explicar qué pasó. Porque el mundo se va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa gente que desapareció? Amén. Así es. El creyente que se quedó sabe lo que pasó. Claro Se que sí. produjo el arrebatamiento. Dice la palabra de Dios en Mateo 24. ¿Estamos bien, pastor? De 10, pastor. Una bendición, pastor. Dios está Gloria a Dios. hablando a su Entonces, pueblo, pastor. amén. Vamos a compartir en Mateo capítulo 24. Quiero compartirle unos versículos. Es importante. Dice el verso 36 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Pero el día, si lo está buscando, es Mateo 24, versículo 36 en adelante. Sí. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces hay algunos que se preguntan, ¿y cuándo va a ser eso? ¿A la mañana o a la tarde? ¿Al mediodía o al atardecer? ¿A la noche o a la madrugada? No. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios el Padre. Dice Jesús, mas como en los días de Noé. Sí, así habla la palabra de Dios. Así ¿Qué dicen? del Hijo del Hombre. ¿Qué dice la palabra que pasaba en los días de Noé? El ser humano se corrompió. Estaba lleno de maldad y de violencia. Y solo de continuo pensaban en el corazón el mal, nada más. Y Dios dice que se asqueó y estaba arrepentido de haberlos creado. Tremendo. Y en estos días está pasando, mire, por lo menos acá en Buenos Aires, asaltos todos los días, asesinatos todos los días, violaciones. Es tremendo lo que pasa porque la maldad se multiplica por la ausencia de Dios en el corazón del hombre y en el seno familiar. Se han olvidado de Dios, se han olvidado de la Escritura, se han olvidado del Espíritu Santo de Dios, que es vida. Entonces, por eso la maldad se multiplica. Donde no está Dios, está el diablo. Así de sencillo. Donde no está la presencia de Dios, está la presencia diabólica y satánica. Por eso hay personas que están endemoniadas y no lo saben. Claro. Están influenciadas por espíritus demoníacos del mismo infierno. Porque donde no está Dios está el diablo. Así nomás dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo, estoy leyendo el versículo 37. Será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es. Entonces, si usted mira a su alrededor y ve lo que acontece en la gente, usted se va a dar cuenta que estamos en los días que dijo Jesús. El 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mire lo que pasa. Preste atención. Por eso la Biblia habla como en los días de Lot, le dijo Dios, escapa por tu vida. Así es. Lot se escapó con sus 2 hijas y la mujer que hizo, la mujer de Lot, se dio vuelta porque estaba como
añorando Sodoma, Gomorra, que la tenía que dejar, pero era el momento de escapar por su vida, de salvarse. Entonces, usted que es creyente, usted que es hijo de Dios y que un día escuchó el Evangelio y que gustó de las cosas celestiales, no permita que un diablo mentiroso lo engañe, la haga retroceder, porque este es un tiempo de apostasía. Este es un tiempo donde muchos creyentes van a retroceder y los fieles son los que se van a aferrar a Cristo y por nada se van a soltar de su mano. Gloria a Dios. Esto es importante, que usted como creyente tome conciencia, que esto no es un jueguito de religión, esta es vida o muerte. Entonces venga a Cristo, abrácese con Él, sálvese, asegure su salvación, que aquí abajo va a estar bien mal. Dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo. Escuche bien, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Así es. Ahora uno se pregunta, porque tal vez son dos creyentes, pero también puede ser que hay un mundano y hay un cristiano. El cristiano se va con el Señor, por eso uno es dejado. Pero no en todos los casos, porque también va a haber dos creyentes en un lugar. Entonces uno tiene que, para esto, asegurar su salvación, estar conectado con el cielo, estar conectado con el Espíritu Santo. Dice, dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y esto está hablando, usted fíjese que está hablando de dos cosas. Es como que hay un 50% y otro 50%. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué va a pasar en la iglesia? ¿Qué va a pasar en la congregación? ¿Cuántos se van? ¿La mitad? Es una pregunta nada más. No estoy diciendo que se quede la mitad. Pero uno depende de uno, de la comunión que tenga con el Señor, de la fe que le haya puesto, de su consagración, de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces esto es importante, que en esta madrugada, por ahí usted estaba esperando un mensaje de fe, un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, pero yo quiero decirle que Dios preparó para que usted oiga este mensaje, porque de esta manera Dios le hace saber cuánto ama su alma, cuánto ama su vida, y no retroceda por nada, no deje al Señor por nada, amén, no dude del Señor por nada, porque esto pronto la trompeta sonará. No sabemos cuánto nos queda, pero debemos estar preparados. Velad amén. Y orad, dice el Señor. La palabra dice, velad pues, verso 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Pero ¿quién sabe a qué hora viene el ladrón? Nadie lo sabe. Usted está entrando al auto y aparece uno de acá. Usted se fue media hora de su casa y cuando viene encuentra que le robaron algo. Este es lo que está pasando hoy. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y ver los tiempos que estamos viviendo, que son como en los días de Noé. El 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando que yo y usted nos tenemos que preparar. Y preocúpese por usted. Antes de mirar al otro y decirle orar y andar a leer la Biblia y congregar. No. Usted preocúpese por usted, por su vida espiritual. Porque la salvación es individual. Entonces, tome las cosas de Dios en serio, porque esto va a ocurrir. Siento que hay personas que están como que al oír la palabra sacude, la palabra hace reaccionar, y la palabra hace que nos preguntemos, ¿dónde estoy parado? Amén. Si viene Cristo ahora, ¿usted se queda o se va? No me responda a mí. Esa es una pregunta para que uno se conteste uno mismo, porque uno sabe cómo está delante de Dios. Dios no nos ha puesto por juez, nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, pero usted
sabe cómo está delante de Dios. Amén. Usted sabe que si en este momento usted de pronto o yo tenemos un pleito con alguien o alguien nos hizo mal y tenemos una raíz de amargura y no hemos perdonado, eso es un impedimento para que nos tiren para abajo. Por eso usted tiene que tomar una decisión de liberarse. No tiene que haber nada que lo tire hacia abajo, porque lo terrenal se va a quedar acá, pero hay una vida celestial, eterna. Hay un hogar celestial preparado por Cristo para usted y para mí. No nos quedemos por nada, en el Gloria a nombre de Dios. Jesús. Usted que está por ahí temeroso, diciendo, entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo quiero hacer una oración para que no se reconcilie con el Señor. Es importante Amén. que se reconcilie. No deje pasar esta noche, no deje pasar esta madrugada. Y también Amén. le voy a decir esto. Usted tiene que clamar por su ser amado, por su ser querido, su padre, su madre, quien quiera que sea. Empiece a declarar palabras de fe. Deje de decir como decían de mí, a este no lo va a cambiar nadie, este no tiene remedio, esta es la oveja negra de la familia, este no va a cambiar nunca. Sin embargo, Dios me cambió y los que hablaban no cambiaron todavía. Entonces, no podemos empezar a dudar del poder de Jesucristo. Amén. Cambiar al alcohólico, al drogadicto, al estafador, al Gloria a ladrón. Dios. Dios puede cambiar. Lo que tenemos que hacer es declarar Gloria a palabra Dios. de bendición, es declarar palabras de fe, palabras de autoridad, y en vez de ahuyentarlo, atraerlo al reino de Dios. Y Gloria lo a que Dios. usted cree y declara con fe, eso será en el nombre de Jesús. Mire, yo no sé quién es, no sé dónde estás, amigo, pero esta es una madrugada especial. Yo creo que Dios siempre nos habla a tiempo, siempre nos alerta. No dejes pasar esta oportunidad. Ponete a cuentas con Dios. Tú no sabes ni yo si viviremos mañana. El Así mañana es del Señor. No tenemos la vida comprada. Esta es la hora de la salvación. Amén. Esta es hora de arrepentirse. Esta es hora de volverse a Dios. Esta es hora de convertirse a Cristo y a su palabra, viva y eficaz, poderosa para transformar una vida en el nombre de Jesús. Y escuche, si usted hace una oración de fe y Dios dice en su palabra que el que se arrepiente, Dios le perdona, no ande usted después diciendo, pero hice tal cosa, hice lo otro, me perdonará Dios. Si Dios te perdonó, vos te tenés que perdonar a ti mismo. Si Dios te perdona, ¿quién sos para no perdonarte? Porque Dios dice que Él perdona, hace borrón y cuenta nueva, se olvida de nuestros pecados y dice que nuestros pecados lo echa al fondo de la mar. Lo Gloria dice a la Dios. palabra de Dios. Entonces, haga ese acto de fe. Yo quiero hacer una oración. Vamos a unirnos con el pastor, la pastora Susana, mi esposa, la pastora Liliana, y vamos a orar con ustedes. Yo le voy a guiar en una oración para que esté a cuentas con Dios y que por nada se quede en el nombre del Señor. Diga conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial. Cuando decimos Padre Celestial estamos diciendo Dios del cielo. Dios del cielo. Al oír tu palabra, Al oír tu vengo palabra, a ti. Vengo a ti tal como soy. Reconozco que soy pecador, que he estado caminando mal, torcido, pero me arrepiento. Y hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, que perdones todos mis pecados, sí, Dios. que borres mis rebeliones, En el nombre de que la sangre de Cristo me perdone, me limpie, en el nombre me de Jesús. santifique, Sí, Dios. me purifique, me justifique delante del Padre. Aleluya. Y voluntariamente, abriendo mi corazón,
recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal, como mi libertador, como mi único Dios verdadero. Señor, que mi nombre sea anotado en el libro de la vida eterna. Y a partir de este momento yo declaro que soy un hijo y una hija de Dios, que soy propiedad privada del Señor Jesucristo. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. Bendice mi casa y salva a toda mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantenga los ojos cerrados. Mantenga la comunión en el Señor. Olvídese de usted por un momento y vamos a interceder por otras personas. Amado Jesús, yo he compartido esta palabra porque creo en el rapto, porque creo en el arrebatamiento de la iglesia que pronto va a suceder. Pero Señor, yo me uno a esa mujer que está conectada en esta noche. Me uno a esa mamá, a ese padre, a esa abuela, a esa hija, a ese hijo, Señor, e intercedemos por la familia. Allí tenemos el ejemplo en Noé. Es importante la familia y Dios salvó la familia de Noé porque Noé le creyó a Dios y por su fe condenó al mundo. Dios está viendo tu corazón y Dios está atrayendo, abrazándoles con cuerdas de amor y de misericordia a ese ser querido que no quiere saber nada con el Evangelio, no quiere saber nada con la Biblia, con Jesucristo, ni con el Espíritu Santo. Lo creemos, Señor, que dice el libro de los Hechos que serás salvo tú y toda tu casa. Señor, extiende tu mano para tocar a ese ser querido donde quiera que se encuentre, allí en la cama, tal vez durmiendo, allí tal vez desvelado en algún lugar. Señor, tócalo, atráelo, conviértelo, sálvalo. En el nombre de Jesús, te imploramos, Dios, por la familia. Señor, alcánzalos con tu gracia, con tu misericordia, con tu mano salvadora, en el nombre de Cristo. Padre, yo estoy creyendo, estoy declarando. Isaías 55 dice que esta palabra no volverá vacía, sino que será prosperada por el Señor para aquello para lo cual ha sido enviada en esta hora, en esta noche, en el nombre de Jesús. No importa en la condición que se encuentre tu ser querido, no importa cuán incrédulo sea, no importa cuán religioso sea, no importa cuán rebelde esté, Dios lo puede cambiar, Dios puede convencerlo, Dios puede convertirlo, Dios puede hacerlo una nueva criatura. En el nombre de Jesús, lo creo, Señor, lo declaro en esta noche. Señor, dale paz a la persona que oró conmigo, con nosotros en esta noche. Puesto a su ser querido, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Esta pandemia va a sorprender a muchos que parecía que no querían saber nada, van a venir a Cristo. Algunos que se enfriaron van a volverse a Dios. Aquellos que se apartaron se van a reunir con la familia de Cristo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, te fortalezca, te sostenga con la diestra de su justicia, para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Lo creo con todo mi corazón y declaro que esta es una noche de victoria, esta es una noche de bendición, una noche de salvación, de restauración, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, para tu gloria y para tu alabanza. A ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza por lo que has hecho en esta noche, en ese corazón de piedra, que tú lo has ablandado y lo has convertido en un corazón de carne que ahora cree, que ahora ama. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Pastor, Gloria a Dios. no sé si querés
compartir algún llamado, alguna petición y hacer la oración final, te dejo, pastor. Una bendición, pastor. Realmente la palabra, que yo creo que cada Amén. uno de los que estamos conectados, porque hay hermanos que están conectados y en este mismo momento nos están viendo desde Guatemala, Honduras, Amén. Chile, California, San Diego, Dios Florida, bendiga a nuestros hermanos. Amén. Honduras, que la verdad que una bendición, pastor. México. Gloria al Señor. Entonces Dios ha estado hablando a distintas hermanos, hermanas, pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. He estado hasta Gracias, Italia, Perugia. Amén. Dios ha estado hablando y dicen todo amén por la palabra, hermosa palabra de Dios. Que Dios bendiga a su siervo por la palabra que ha traído. Gloria a Dios, pastor. Porque amén, sí, Señor. Palabra como usted dice, palabra donde la iglesia se tiene que estar preparando, para lo que se viene. Y como amén. dice usted, los días que se vienen será otro que el COVID-19. Amén. Así que sí, Dios nos Señor. dé la fuerza, nos dé la sabiduría, poder escuchar la voz del Señor, para que en estos tiempos que se vienen de prueba, de tantas cosas, los dolores de parto, como dice la palabra, podamos nosotros estar preparados, escuchando la voz del Señor. Usted ha dicho tremendo lo que ha declarado ahora, porque si bien hoy estamos pasando en el mundo entero, no solamente Argentina, no, el mundo entero está pasando este COVID-19, ¿no? Todas las naciones de la tierra. Qué tremendo. Porque Dios lo ha permitido. Pero así también dice la palabra que había hambre también en el tiempo del Señor. Y Dios siempre vuelve al original. El hombre hace tantos prototipos de religiones, de todo ámbito. Pero Dios siempre vuelve al original. Y usted dijo que los otros días estábamos hablando con la pastora, con mi esposa, y decíamos, lo estamos preparando porque después de esto va a venir un hambre, pastor. Va a venir hambre en la tierra, como en los tiempos de José. Terrible. Pero siempre Dios, eso es lo que tiene que tener la iglesia del Señor. La convicción de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es el que nos va a guardar, del que Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita, guardará nuestras vidas, nos proveerá de las necesidades, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra y caminemos sobre su palabra y confiemos en su palabra. Aleluya. Vamos a ver la mano gloriosa del Señor, ¿sí? Amén. Gloria Amén, a Dios, pastor. Pastor, antes de la oración quería saludar a un amigo nuestro. Él es Charles Schroeder. Él vive en San Luis, del estado de Missouri, y los otros programas los vio. Y también a William Agundes, que es de Dallas. Gloria a Dios. También quiero saludar a Jane y a Danny Blankenship de Farmington, en el estado de Missouri, y enviarles saludos y bendiciones, y también a Matthew Blankenship, que iba a estar conectado, y bueno, y a todos los hermanos y a todos los que van a ver después este video. Les abrazamos en Cristo y esperemos que la palabra les sea de gran bendición, una voz de alerta, una voz de prepararse para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén, Qué pastor. bendición, pastor. Realmente, pastor, una bendición. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, pastor. Pastor, sí. ¿podemos ir a un tema musical, Pablo? Vamos a un tema musical, una adoración a Dios, y enseguida volvemos y hacemos la oración final.
Amén. Pido disculpas porque yo no me había dado cuenta de la hora. Mi esposa me vino a avisar recién que están por ser las 5 de la mañana. Gloria a Dios, pastor. Para que salga el sol todavía falta mucho. Cada vez más conectado. Sí. Pastor, cada vez hay más conectados, así que damos gracias a Dios. Amén, gloria al Señor. Así Gracias, que vamos Jesús. a un tema musical, adoramos y después de la palabra, dice que la palabra sana, restaura, transforma. Amén. Suelte una Así palabra de poder, de gloria. Hemos estado Amén. declarando, hemos estado profetizando que en estas 155 vigilias que hacemos en esta madrugada, la mano gloriosa de Dios va a estar sanando al enfermo, libertando al oprimido, restaurando los hogares que Sí, están Señor. destruidos en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Así que Amén. ya volvemos. No sé